Buenas noches a todos. Qué bueno estar otra vez juntos para escuchar su palabra, para aprender más de lo que tiene el Señor para nosotros. Toda la Escritura es inspirada por Dios y hoy vamos a abrir otra porción para ver y vernos reflejados allí y ver qué tiene el Señor para cada uno. Cuando era bastante joven, me enseñaron que existían unas cosas llamadas cartas bíblicas. Ahí tenían preguntas de la Biblia, algunas difíciles, otras fáciles. Una fácil sería: ¿cuál es el capítulo más largo de la Biblia? ¿Ustedes me dirían? Salmo 119. Salmo 119. ¿Y el capítulo más corto? Es el más difícil, ¿no? Pero es el Salmo 117. Ahora, si le pregunto entre el más largo y el más corto, ¿cuál queda? El 118. Así que vamos a abrir la Biblia en el 118. Ahora, más allá de ese juego, ¿no? Solamente para pensar en los salmos, vamos a tratar de introducirnos en este salmo. ¿Saben que el Salmo 118 es muy interesante cuando uno estudia su origen, ¿no? En realidad, quién lo escribió no se sabe. En la época en que se escribió tampoco está claro. Está un poquito ahí discutido. Algunos dicen que en la época de Nehemías, otros tienen otras opiniones. Pero lo que sí estuve leyendo y era bien interesante es que es uno de los salmos que se leían en la Pascua. Es más, muchos comentaristas decían que probablemente este salmo fue el que se cantó en la última cena, cuando el Señor Jesús, ¿se acuerdan?, instituye la cena del Señor. Dice: cuando hubieron cantado el himno, salieron. Allí dice en Marcos 14:26, en Mateo 26:30. Estos dos evangelios nos dicen que cantaron un himno, Jesús y sus discípulos, y después salieron. O sea que la Pascua se celebraba y cuando se iba a terminar se cantaba. ¿Y qué se cantaba? Se cantaba el Salmo 118, según muchos comentaristas. No sabemos si esto fue exactamente así, pero probablemente fue así, ¿no? Que el himno que hayan cantado haya sido el Salmo 118. Un himno que se cantaba en ocasión de la Pascua, un himno que es, y un salmo que es mesiánico. Eso quiere decir que habla mucho del Señor Jesús, habla mucho del Salvador, del Mesías. De hecho, tiene textos que ahora vamos a leer que hablan de la vida de Jesús, que son proféticos de cosas que iban a pasar en la vida de Jesús, en el ministerio, durante el ministerio de Jesús. Es más, Jesucristo mismo citó este salmo en cierto momento de su vida. Ahora lo vamos a ver más adelante. Los apóstoles, el apóstol Pedro citó parte de este salmo. El pueblo de Israel, cuando entraba Jesús allí a Jerusalén, cantó y citó parte de este salmo. Salmo 118. Tiene exhortaciones muy importantes para nuestra vida, tiene enseñanzas en las cuales basar nuestra vida, tiene esperanza para el futuro que vamos a estar considerando. Así que vamos a leer Salmo 118. Dice así este salmo: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora a Israel que para siempre es su misericordia. Diga ahora a la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen a Jehová que para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué a Jehová, y me respondió Jehová, poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Todas las naciones me rodearon, mas en nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Mi fortaleza y mi cántico es Jehová, y Él me ha sido por salvación.
voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Me castigó gravemente Jehová, mas no me entregó a la muerte. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jehová. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos has dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Palabras inspiradas de este salmo muy especial. Palabras que sin duda empiezan y terminan igual, o sea que podríamos decir que ahí está el meollo de la cuestión, ¿no? Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Una exhortación, empieza con una exhortación para alabar al Señor. Pero vieron que durante la lectura hay muchas cosas que se repiten, y se repiten 3 veces, como solían hacer los hebreos cuando querían recalcar una idea. Ahora empieza con la exhortación, con la invitación de alabar a Dios, de alabar a Dios. ¿Saben? Los seres humanos por naturaleza alabamos, somos de alabar. Cuando vemos una obra de arte, cuando escuchamos una melodía espectacular, cuando comemos, ¿no?, un plato espectacular también, decimos, qué espectacular, qué bueno, y buscamos al autor de eso para alabarlo, ¿no?, para un poco demostrarle que lo que él ha hecho o lo que ella ha hecho es digno de alabanza, que merece la alabanza por esa obra. Ahora, ningún ser humano es digno de toda alabanza, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros somos pecadores. Porque si bien hacemos cosas que están bien, y es bueno reconocerlas, ¿no?, cuando alguien recibe la alabanza, también está recibiendo la alabanza de una persona que también tiene un lado oscuro, un lado malo. Recordaba una anécdota que escuché hace algún tiempo. Dice que hace un tiempo en Estados Unidos, un hombre y una mujer fueron en un auto a comprar pizza. ¿Vieron esos lugares donde se hace el pedido en el auto, en una ventanilla, uno avanza y te dan, por otra ventanilla, te dan el pedido que hiciste a los pocos minutos, ¿no? Entonces, bueno, fueron esta pareja en el auto, hicieron el pedido de su pizza, ¿no?, avanzaron un poquito, esperaron unos minutos, ¿no?, le entregaron su pizza y se fueron. Y resulta que el gerente del lugar había dicho que la recaudación completa de ese día la escondiera en una caja de pizza, porque bueno, la tenían que llevar a cierto lugar, al banco o qué sé yo a dónde, ¿no? La cuestión de que algún distraído esa caja de pizza con toda la recaudación del día se lo dio a esta persona. Imagínense la sorpresa de aquella pareja cuando abrió la caja de pizza y se encontró con un montón de miles de dólares ahí adentro. Y bueno, ¿qué iban a hacer con eso? La anécdota dice que no se lo podían comer, ¿no? O sea que algo tenían que hacer, ¿no? La anécdota dice que lo devolvieron, que volvieron al lugar, buscaron al responsable del local y dice, miren, seguramente fue una equivocación, le traigo esto. Una cantidad importante de dinero, una suma importante de dinero. Y el gerente, cuando vio esa actitud honesta, íntegra de parte de este hombre, dijo, pero qué espectacular, ¿no? Esto es lo que usted ha hecho, vamos a llamar a la radio local, vamos a hacer una entrevista, vamos a que los niños escuchen esto, porque una persona honesta, una persona íntegra, tiene que ser conocido. Y el hombre dice, no, déjelo así, tome la caja y ya está. ¿Y por qué? ¿Pero por qué quiere pasar desapercibido? Porque la mujer con la que estoy no es mi esposa.
Pero es una anécdota verdadera, ¿saben? Una persona que parece que era íntegra, que iba a devolver lo que no era suyo, pero en realidad tenía una vida inmoral y escondida en la doble vida. Y así somos los seres humanos. Yo me acordaba, en mi época de estudiante tenía docentes que eran espectaculares, que enseñaban su materia en forma impresionante, ¿no? Pero también tenían una doble moral, tenían una vida inmoral escondida, ¿no? Y así somos los seres humanos, ¿no? No somos dignos de la alabanza nunca, ¿no? Pero hay uno que es digno de toda la alabanza, ¿no? Cuando consideramos a Dios santo, perfecto, eterno, infinito, omnisapiente, todopoderoso, justo, totalmente digno de alabanza. Él es digno de toda tu alabanza. Es más, nosotros fuimos hechos para alabanza de la gloria de su gracia, dice la Escritura. Más todavía aquellos que le hemos conocido, que es nuestro Salvador. Así que cuando le alabamos, como dice acá, alaben a Dios. Cuando le alabas, estás cumpliendo el propósito de tu vida. Para eso fuiste hecho. Para eso fuiste creado y para eso fuiste redimido. O sea que alabar a Dios es algo que es justo y que nos hace bien al corazón. Ahora, el salmista dice, podría decir muchas perfecciones de Dios. Podría mencionar cualquier atributo del Señor, ¿no? Pero dice, alaben a Dios porque Él es bueno, ¿no? Qué bueno es pensar en la bondad de Dios, ¿no? La bondad de Dios. Él es bueno. Él es intrínsecamente bueno. Es más, la idea de bondad que tú tenés en tu corazón es porque Dios la puso allí. Cuando uno piensa en alguien bueno, necesariamente tiene que pensar en Dios, ¿no? ¿Saben? Cuando el joven rico despreocupadamente vino corriendo a Jesús y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me dices bueno? Ninguno hay bueno, sino solamente uno, Dios. Es decir, que si le estaba reconociendo que era bueno, era porque era Dios, ¿no? Pero no era algo para decir así nomás a la ligera, ¿no? Dios es bueno. Él es la medida, la regla de lo que es bueno. Su voluntad es lo bueno. Sería pensar una tragedia cósmica. Imagínense que Dios fuera todopoderoso y no fuera bueno. Que el Creador todopoderoso no fuera bueno. Sería para nosotros algo horrible, horripilante, espantoso, ¿no? Están en sus manos. Pero no es así, ¿no? Dios es bueno. Dios es bueno. Nosotros no lo somos, pero Él es bueno. Y a efecto de explicar su bondad, destaca algo para pensar, ¿no? Alaben a Dios porque Él es bueno. Dice, porque para siempre es su misericordia. Y después el versículo 2, 3 y 4 exalta esta idea, repitiéndola 3 veces, haciendo que toda la congregación de Israel lo diga en voz alta, ¿no? Dice, diga ahora Israel, o sea el pueblo, que para siempre es su misericordia. Diga a la casa de Aarón, o sea los sacerdotes, ¿no? Que para siempre es su misericordia. Digan los conversos, los que han venido, que no son hijos de Abraham, pero han creído en el Dios de Abraham. Bueno, digan también los que temen al Señor, que para siempre es su misericordia. Es una idea recalcada. Para siempre es su misericordia. ¿Saben? Misericordia no es una palabra que se use mucho ahora, ¿no? Más allá del ámbito de la iglesia y de la Biblia, ¿no? Pero es una palabra muy, muy linda, ¿no? Miser viene de una raíz que significa desdichado. Y cordia es corazón. O sea que la misericordia es corazón inclinado hacia el desdichado. La misericordia es esa compasión en acción. Es la mano extendida para darle una mano y sacar de la miseria al que está en ese estado. Es perdonar al que no merece perdón. Es no dar el juicio que sí merece y dar el perdón que no merece. Y que acá dice que la misericordia de Dios es para siempre. Qué bueno pensar en eso. Porque uno puede recibir misericordia, pero qué bueno tener misericordia que sea para siempre. ¿Se acuerdan de los hermanos de José? Cuando la mayoría conoce la historia, ¿no? José fue vendido por sus hermanos, un montón de peripecias y años pasaron, ¿no? Y después allá, muchísimos años después,
José, siendo ya el segundo más importante en Egipto, se encuentra con sus hermanos. Sus hermanos no lo reconocen, pero José sí. José tenía otro aspecto, ¿no? José estaba vestido y hablaba como un egipcio, que hablaban en egipcio, ¿no? Hablaban sus hermanos en hebreo y él les escuchaba, y ellos no sabían que le estaban entendiendo, ¿no? Y en un momento José no puede aguantar más la emoción y le dice: yo soy José, y bueno, habla con ellos, ¿no? Y les perdona y llora y les abraza y les besa. Y bueno, reciben el perdón, reciben misericordia, ¿no? Porque realmente eran dignos de muerte por lo que habían hecho. Pasado el tiempo, el padre de Jacob fallece y los hermanos de José dicen: ¿se habrá terminado la misericordia? ¿Será que el perdón que nos dio era porque estaba papá? Ahora nos va a complicar, ¿no? Bueno, ahí inventaron una historia que el padre había dicho tal y cual cosa antes de morir, y José le dijo: no, están equivocados, ¿no? Ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo cambió por bien, ¿no? Yo no estoy en lugar de Dios, ¿no? Yo estoy para ayudarlos, yo ya los he perdonado, ¿no? José había aprendido de la misericordia de Dios, ¿no? Él también había perdonado y había perdonado para siempre. Pero qué bueno pensar que el perdón que Dios te dio, si es que ya lo has recibido, es para siempre. Hay una frase que dice: el que roba al ladrón tiene 100 años de perdón, ¿se acuerdan? Bueno, tener 100 años de perdón sería algo bueno, pero si después a los 100 años te toca el juicio, bueno, se complica, ¿no? Pero así no es Dios, ¿no? Cuando Dios te da el perdón es para siempre. La misericordia de Dios es para siempre, ¿no? Qué bueno es pensar en eso. Para siempre es su misericordia. Es algo que nosotros tenemos que pensar, que meditar y que agradecer. Ahora, después el versículo 5, un poquito, varios versículos después, nos habla de una experiencia del salmista. El salmista había pasado por una situación de angustia. No nos dice cuál había sido su angustia. Dice: desde la angustia invoqué al Señor. Desde la angustia invoqué al Señor. ¿Saben? Angustia viene de la palabra angostura. Es como pasar por el cuello de botella. Esa situación de que uno se siente que, bueno, acá se me están cerrando las paredes y acá la quedo, no voy a poder pasar, ¿no? Eso es una angustia, ¿no? Algo que parece que no vamos a seguir adelante. Yo no sé cuál era la angustia del salmista, pero sé cuál es o cuáles son mis motivos de angustia. Y tú sabes cuáles son los tuyos. Y puede ser quizá una situación personal, una situación de enfermedad, una situación familiar, puede ser una situación económica, puede ser algo laboral, puede ser problemas en la iglesia, aún en el ministerio, algo que te angustia, algo que sentís que estás pasando por una situación compleja. Pero acá dice: invoqué al Señor. Invoqué al Señor y me respondió el Señor, poniéndome en lugar espacioso. Estuve por la angustia, pensé que la quedaba. Invoqué al Señor y me respondió y me puso en lugar espacioso. Me hacía acordar esa oración, capaz que la más cortita que tenemos en la Biblia, aquella de Pedro. ¿Se acuerdan cuando caminaba hacia el agua, por el agua hacia Jesús? Y de pronto mira al costado y ve que se estaba caminando por el agua y dice: ¿qué hago yo acá? Y se empezó a hundir, y se empezó a ahogar allí en esas aguas, ¿no? ¿Qué dijo? Señor, sálvame. Señor, sálvame. Una oración que lo dice todo. ¿Quién es el Señor? ¿Quién es el siervo? ¿En quién estoy poniendo mi confianza para que me salve? Señor, sálvame. Y el Señor extendió su mano y lo sacó de allí. En mi angustia invoqué a Jehová y Él me respondió poniéndome en lugar espacioso. ¿Qué hacemos cuando estamos en angustia? ¿Qué haces, hermano o hermana, cuando estás en angustia? Porque la Biblia no nos dice que no vamos a pasar por angustias. No asegura eso en ningún lado, ¿no? Al contrario, ¿no? Dice que muchas son las aflicciones del justo, ¿no? Pero de todas ellas lo librará el Señor. Muchas son las aflicciones del justo. ¿Qué haces cuando estás en aflicción? ¿Qué haces cuando estás en angustia? Qué bueno buscar al Señor.
intensamente. Buscar al Señor y poner nuestra esperanza en Él. Y ahí obtener respuesta. Recordaba aquel pasaje de, no lo vamos a leer, pero en 2 de Corintios capítulo 1, el apóstol Pablo dice, miren, pasamos tan mal, tuvimos tantos problemas que perdimos la esperanza de conservar la vida. O sea, habían tenido una situación tan angustiante que dijeron, acá es el fin. Pero dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Y él había confiado y Dios le había liberado. Y Pablo daba testimonio igual que el salmista. Es importante dar testimonio, ¿verdad? Cuando Dios te ha ayudado, cuando Dios te ha liberado, cuando Él te ha sacado de esa angustia, contárselo a otros. Porque vas a animar a alguien, porque vas a ayudar a alguien, porque vas a ponerle un granito de fe en el corazón de alguien, ¿no? Contar lo que Dios ha hecho contigo. Dice, el Señor está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Dice la frase aquella de Romanos capítulo 8, ¿no? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero esa frase no es que si Dios está conmigo, nadie va a venir en contra de mí. ¿No dice eso? Lo que está diciendo es, si Dios está conmigo, nadie va a prevalecer contra mí. Pero van a venir. Y vaya que van a venir, ¿no? Que van a venir los enemigos. Dice acá, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra lo que está por detrás, los principados, las potestades. Pero a veces hay oposición de hombres que pueden hacernos daño o intentarlo. Miraba también una anécdota de un pastor, Joseph Thom, en Rumania, ahí en la época de la cortina de hierro. Él predicaba el Evangelio, él grababa sus mensajes en cassette. Los más jóvenes no saben de lo que estoy hablando, ¿no? Pero grababa sus mensajes en cassette, ¿no? De cinta, y los repartía por toda Rumania, y ahí iban los hermanos escuchando y se animaban y se estimulaban a seguir adelante con su fe. Entonces el régimen totalitario allí de Rumania lo apresa y lo mete preso y le dice, miren, si tú sigues haciendo eso, nosotros te vamos a matar. Y este hombre le dice, su arma suprema es matar, mi arma suprema es morir. Si yo muero, van a saber todo aquel que escuche estos mensajes que vale la pena dar la vida por lo que ahí dice. Solamente me van a estar ayudando. Así que acá estoy, dijo José Thom, ¿no? Bueno, no lo mataron, ¿no? Pero qué entendimiento que tenía este hombre. Sabía que tenía la seguridad de que pasara lo que pasara, aún le tocara la muerte, él estaba en las manos de Dios. No iba a temer lo que le podía hacer el hombre. Jesús dijo así, ¿no? No teman a los hombres. No teman a los que matan el cuerpo y después no pueden hacer más nada. Teman a Dios. Teman a Dios. Dice acá, Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. El salmista reconoce que había gente que lo ayudaba. Y el más importante que lo ayudaba era Dios. Pero había gente que lo ayudaba. Entre los que me ayudan está el Señor. Cuidado, hermanos, con pensar que estamos solos. Como ese síndrome de Elías, ¿no? Señor, yo soy el único. No queda ningún otro. ¿Y el Señor qué le responde? Me he guardado 7.000 que no han doblado sus rodillas. No pensemos que estamos solos, ¿no? Los mismos padecimientos son soportados, sufridos, mucho más que nosotros, por nuestros hermanos en todo el mundo. Así que no pensemos que estamos solos, no lo estamos. El Señor ha puesto en la iglesia, la familia de Dios, a nuestro lado para apoyarnos. Pero dice acá entonces, bueno, saca una conclusión, ¿no? Mejor es confiar en el Señor que confiar en el hombre. Mejor es confiar en el Señor que confiar en príncipes. Qué bueno es saber, y es parte de la vida cristiana y de la madurez cristiana, que nosotros tenemos que confiar en el Señor. Que no podemos poner nuestra confianza en los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres fallamos.
primero que falla es uno mismo. Los líderes fallan, los ancianos van a fallar, ¿no? Los hermanos van a fallar, los amigos también van a fallar, ¿no? Y tú vas a fallar, pero el único que nunca falla es el Señor. Mejor es confiar en el Señor que confiar en el hombre. Decía Jeremías: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza en Jehová será como el árbol plantado junto a las aguas, junto a la corriente echará sus raíces, no verá cuando viene el calor, su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Confía en el Señor. El que confía en el Señor, cuando tenga problemas con los hombres que le van a fallar, ¿no? Así como uno también falla, va a seguir adelante. ¿Por qué? Porque está confiando en el Señor. Y después dice en el versículo 10, 11 y 12, también hace una repetición de una idea. Dice: las naciones hicieron esto, me rodearon, me asediaron, me rodearon como abejas, etc. Mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Probablemente está hablando acá ya no como persona, como salmista, sino como nación, ¿no? Como nación, refiriéndose a Israel. Es como que está hablando del asedio del enemigo, ¿no? Y saben, el creyente tiene enemigos, ¿no? Primero que nada está pensar en nuestra carne, ¿no? Que vamos a hablar un poquito después, ahora viene el versículo después que sigue, ¿no? Pero tenemos que pensar en el sistema de este mundo, en el mundo, tenemos que pensar sin duda en el enemigo de las almas, en Satanás, en el diablo. Y hay momentos en que uno puede sentir el asedio del enemigo. ¿Y cómo nos podemos enfrentar a él? ¿Con nuestras propias fuerzas? No. Acá lo repite 3 veces. Mas en el nombre de Jehová. Mas en el nombre de Jehová. Tenemos que hacer las cosas no por nuestro nombre, no en nuestras fuerzas, sino en sus fuerzas. Y me acordaba también acá de la anécdota de Hechos capítulo 19, cuando Pablo iba de un lugar a otro y el poder de Dios estaba en Pablo, dice, y hacía grandes milagros. Pero entonces, viendo eso, dijeron unos hijos de un tal Esceva, ¿no? Dijeron: bueno, la verdad que está bueno esto, ¿no? De hacer milagros. Y dice que fueron donde había un espíritu inmundo. Dice así, se lo leo, ¿no? Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar en el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco, sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre, quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos, dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron a casa desnudos y heridos. O sea que fueron ahí haciéndose un poco, no entendiendo mucho lo que estaban haciendo, y les fue mal, ¿no? Fue una vergüenza, pasaron vergüenza. Nosotros no tenemos que ir a atacar al enemigo, no tenemos el poder, ¿no? Pero sí para resistirlo. Y la Escritura nos dice: resistir al diablo firmes en la fe, en el nombre del Señor. Y si hacemos eso, vamos a prevalecer en la tentación, en la prueba. Él estará con nosotros. Dice después: me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó el Señor. Eso es lo que intenta hacer el enemigo, ¿no? Empujar, que caigas, que seas de mal testimonio, que otros miren tu vida y dicen: si eso es ser cristiano, no quiero saber de nada. Eso es lo que trata de hacer el enemigo. El Señor te sostiene. Dice después que el Señor lo había castigado gravemente, mas no me entregó a muerte, ¿no? Y ahí nos hace pensar en nuestra propia debilidad, en nuestra carne, ¿no? A veces el Señor nos tiene que arrimar la ropa del cuerpo, nos tiene que castigar, nos tiene que corregir. Si estamos andando fuera del camino, porque nos quiere traer al camino recto y que aprendamos la lección y que sigamos adelante. Ahora, la Escritura dice acá: vos, versículo 15, voz de júbilo y de salvación hay en la tienda de los justos. Las tiendas de los justos, no habla de las casas, no habla de los palacios, habla de las tiendas, ¿no? Porque siempre nos da esta idea de la Biblia de las tiendas, un lugar donde se pone, lugar, digamos,
transitorio, temporario, donde somos peregrinos en esta vida y nos vamos moviendo. Ahora, voz de júbilo y salvación hay en las tiendas de los justos. Y miren, también repite 3 veces la idea de la diestra de Jehová. La diestra de Jehová hace proezas, la diestra de Jehová es sublime, la diestra de Jehová hace valentías. Él estaba confiando en el brazo del Señor. No es que el Señor tenga un brazo, ¿no? Esto es un antropomorfismo, como llaman, ¿no? Está comparando con algo que nosotros entendemos. Sabemos que, por lo menos para la mayoría de nosotros, el brazo derecho es el más fuerte, es el más diestro, ¿no? Ahí se llama, ¿no? Es el que tiene más posibilidad de hacer buenas cosas, ¿no? Ahora, él estaba confiando no en su brazo, no en el brazo del hombre, sino en el brazo de Dios. El que hace proezas es sublime y hace valentías. Qué interesante el versículo 17, porque dice: no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Es decir, había estado en angustia, había estado tremendamente mal, ¿no? Pero había invocado al Señor, y aún a pesar de sus enemigos, a pesar de sus propias debilidades, el Señor lo había sacado adelante y ahora concluye: bueno, pensé que iba a morir, pero no voy a morir, voy a vivir. ¿Y voy a vivir para qué? Para dar testimonio del poder de Dios. Y eso es un desafío, hermanos, para cada uno de nosotros. Ahora, en el versículo 19 en adelante, cambia un poco el panorama del Salmo. Ya no habla tanto de una experiencia personal del salmista, sino que habla de algo que tenemos que meditar todos juntos y que nos hace pensar a todos, ¿no? Dice: abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré al Señor. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Imagínense una puerta donde uno puede entrar a la presencia de Dios y donde solo pueden entrar los justos. La idea de ser justo en la Escritura, en el Antiguo Testamento sobre todo, es aquel que cumple todos los mandamientos de Dios. Ese es el justo, el que hace su voluntad siempre, en todo momento. El Salmo 24 pregunta: ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién estará en su lugar santo? Ahí empieza a decir: el que anda en integridad, el que nunca hace nada indebido, etcétera, etcétera, etcétera. Hace un montón de descripción de una persona justa. Y cuando uno lee eso dice: pero entonces no califico. No puedo estar delante del Señor, no puedo entrar a adorarle, no puedo entrar a su presencia. ¿Y saben qué, hermanos? Es exactamente así. Cada uno de nosotros no somos justos, somos injustos. Y no podemos, por nuestra dignidad, porque no la tenemos, no podríamos presentarnos delante de Dios. Seríamos consumidos de inmediato. Está para nosotros cerrado ese velo, si intentáramos ir por nuestras propias obras. Pero gracias al Señor, que Él es la puerta. Jesús es la puerta. Él dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Será justo, porque será justificado por la fe. O sea que acá nos está hablando de la salvación en Cristo. Si vos reconoces que no sos justo, estás en lo cierto. Si reconoces que no podés presentarte delante de un Dios santo, justo y bueno, ¿no? Porque, bueno, por tus pecados, estás en lo cierto. Pero tenés que saber la buena noticia: Jesucristo es la puerta. Él murió por tus pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Cuando Jesús murió en la cruz, cosa que estábamos celebrando con la cena hace un ratito, cuando Jesús exclama la última palabra, ¿no? Y dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y su último suspiro, dice la Escritura que el velo del templo, aquel que separaba el lugar santo del lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios, se rompió de arriba hacia abajo. Y eso era un símbolo, ¿no? Que decía: ahora está abierta la puerta. Ahora sí se puede entrar. Por nuestros pecados no podemos, pero Él murió por nuestros pecados. Se puede entrar a la presencia de Dios. Él es la puerta. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. Ahora está hablando de la salvación en Cristo, este salmo. Ahora fíjense, el versículo 22 es un versículo muy especial, ¿no? Porque es muy citado en la Escritura en diferentes lugares. Yo quiero ir con ustedes
a Lucas capítulo 20, porque son palabras del mismo Señor Jesús. Y el Señor Jesús habló a las autoridades judías, aquellos que tenían, digamos, la responsabilidad de edificar al pueblo espiritualmente, y que estaban rechazando a Jesús, estaban rechazando al Mesías prometido, y les dijo aquella parábola de la viña. ¿Se acuerdan de la parábola de la viña? Había algunos labradores que estaban ahí en la viña, y el dueño de la viña empezó a mandar emisarios, ¿no? Y los rechazaron, y los golpearon, y algunos mataron. Dice, bueno, voy a mandar a mi hijo, porque a mi hijo sí lo van a tener respeto. Y dice que mataron a su hijo. Enviaré a mi hijo amado, quizás cuando le vean a él le tendrán respeto. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo, este es el heredero, venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra. Versículo 15. Y le echaron fuera de la viña. Nos habla de fuera de Jerusalén, ¿verdad? Y le mataron. ¿Qué pues le hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. O sea, sabían que estaba hablando de ellos, ¿no? Mire lo que dice el Señor, versículo 17. Pero él mirándolos dijo, ¿qué fuese lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Ellos eran los edificadores, los religiosos de la época. Y ellos rechazaron a esa piedra, esa roca de la eternidad, esa piedra fundacional, que era Jesucristo. La rechazaron. Pero esa vino a ser la cabeza del ángulo, donde después se iba a edificar todo el reino de Dios, la iglesia, donde nacería esto nuevo que es la iglesia. ¿Qué salmo? El Salmo 118, ¿no? Después el apóstol Pedro también lo cita y dice así en 1 de Pedro capítulo 2. No vayan hasta ahí, yo se los leo. 1 de Pedro capítulo 2 dice, para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, y cita de vuelta esta palabra, ¿no? Piedra de tropiezo, roca que hace caer. Jesús es la roca, Jesús es esta piedra desechada por su pueblo, pero que ha venido a ser la piedra principal. De parte de Dios es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Esa piedra dice que el que se opone, el que la rechaza, es piedra de tropiezo, pero el que edifica su vida sobre ella, bueno, sabe que está haciendo lo que Dios dice acá. Él es el Salvador, Él es la piedra rechazada que para nosotros es escogida y preciosa. Ahora, dice el versículo 24, este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en Él. No está hablando de un día de 24 horas, sino de un periodo de tiempo. Este es el tiempo de salvación. Este es el día que hizo el Señor. Este es el momento de creer en el Señor para ser salvos. Y después nos dice, el versículo 25 y 26, son palabras casi textuales que usaron los israelitas cuando Jesús entraba en Jerusalén. Sálvanos ahora, ¿saben qué quiere decir? O cómo se traduce. Hosana. Hosana quiere decir salva ahora. Te ruego que nos salves ahora. Y es lo que le decían en la entrada triunfal, ¿no? Jesús. Hosana, Hosana. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Así que se dan cuenta, cuando Jesús cantaba esto con sus discípulos, recién había pasado algo que el Salmo había profetizado, que era la entrada triunfal. Y iba a ocurrir, y estaba ocurriendo, otra cosa que estaba profetizada acá, que era que iba a ser rechazado, pero iba a ser la piedra fundamental. Así es de maravillosa la palabra de Dios. Ahora, el versículo 25 pide salvación. Y Freddy, cuando hacía la dirección, decía, bueno, capaz que hay alguien aquí que todavía no conoce al Señor. Y saben, estos versículos finales nos hacen pensar en eso, en la salvación que está preparada para todo aquel que viene al Señor. Querido amigo, querida amiga, si vos te querés acercar a Dios por tus obras,
no lo vas a lograr. La Escritura dice que por las obras de la ley, por las obras de justicia que nosotros pudiéramos hacer, nadie será salvo jamás. La puerta está cerrada si uno va con sus propias obras. No somos buenos, no somos justos, ¿no? Ahora, la puerta es el Señor. El que por Él entra es salvo. El que se arrepiente de sus pecados y cree que Jesucristo murió en la cruz por sus pecados y resucitó al tercer día, es salvo, ¿no? Y se le aplican estas palabras, ¿no? Así que este es el día de salvación. No dejes pasar la oportunidad de salvación. Para decir como el salmista, el versículo 28 termina así: mi Dios eres tú, te alabaré, Dios mío, te exaltaré. Y cierra con las mismas palabras: alaben al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. La misericordia del Señor, que es para siempre, está ofrecida a tu vida. ¿Qué vas a hacer? No dejes pasar un día más. Tómala ahora. Oramos. Padre que estás en el cielo, gracias porque podemos pensar, reflexionar en tu palabra, en este salmo tan precioso que nos habla de tu persona, Señor, de tu bendita persona, de que tú eres bueno, de que tu misericordia es para siempre, de que, Padre, cada vez que estemos en una angustia, y todos tenemos motivo de angustia, podemos buscarte a ti, y tú nos escucharás, y tú nos responderás, y tú nos sacarás a ese lugar espacioso, Padre. Y ciertamente en el día a día de nuestra vida luchamos contra nosotros mismos, y contra el enemigo, y contra este mundo, pero sabemos que tiene que ser en tus fuerzas, que solamente en el nombre de Jesús tenemos esas fuerzas, tendremos esas fuerzas que necesitamos. Padre, gracias por tu palabra que profetizó tan claramente la venida del Señor y los hechos relacionados con su venida. Padre, quizá haya aquí alguna persona que todavía no te conoce, que todavía no te tiene en su corazón. Como dijo el apóstol Pedro, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El Señor Jesucristo es la puerta. Padre, que para esa persona hoy pueda ser el día en que esa puerta se abre y entra a tu presencia. Padre, dejamos esto en tus manos. Gracias por tu palabra y quedamos en tu presencia. Ayúdanos a pensar en tus bondades, Señor, en que tú eres bueno y nos has mostrado tu bondad allí en Él. En el nombre de Jesús. Amén.